Saludos amigos de la Sociedad Panamericana de Trauma. Mi nombre es Manuel Lorenzo, yo soy un cirujano aquí de trauma en la ciudad de Dallas, Texas. Le quiero dar las gracias al doctor Ottolino por la invitación a participar de los videos en el mes de la prevención. Quiero felicitar a la sociedad, además, por su participación en este mes de prevención a través de todas las Américas. Quisiera hablarle un poquito acerca de nuestro programa de trauma geriátrico y cómo pudimos crear un servicio de trauma geriátrico y cómo nos ha ayudado a no solamente a tratar mucho mejor en el ámbito del cuidado del paciente, sino que también nos ha ayudado a mejorar la prevención en esta población. Como todos sabemos, el trauma geriátrico no es solamente un trauma. Hay varias razones, las cuales voy a hablar, por las cuales es un ente diferente en el manejo del trauma en estos pacientes. Aquí en los Estados Unidos la población está aumentando considerablemente. En la edad, ya para el año que entra, en el 2020, la población va a llegar de los pacientes de 65 años en adelante, va a ser de un 16% de la población, comparado a hace 5 años que fue un 13%, que es un aumento ya considerable y va a seguir aumentando a través de los años. ¿Cuál es la diferencia en el trauma geriátrico? Bueno, muchos de los problemas que no vemos en otras poblaciones es, primero, condiciones preexistentes médicas que ya crean problemas en el manejo de estos pacientes cuando vienen con el trauma, una reserva fisiológica disminuida, tenemos el síndrome de la fragilidad, una capacidad funcional diaria disminuida, tienen historial de operaciones previas que puedan afectar su manejo. Se ve que tienen el uso de muchos medicamentos a la misma vez y totalmente diferentes, y hay que estar bien alerta en el manejo de la interacción de esos medicamentos y diferentes vectores en el mecanismo de las lesiones en estos pacientes. Por ejemplo, cuando en un estudio que hicimos aquí en el Hospital de Metodista, para tener una idea de la data acerca de la población de trauma geriátrico a la que estábamos expuestos, vimos que en el año 2000, que fue hace casi 20 años, el porcentaje de admisiones de trauma a nuestro hospital era de un 13% de pacientes geriátricos. Al compararlos actualmente, el año pasado, ese porcentaje era de un 33%. O sea que hemos visto un aumento increíblemente acelerado en los pacientes geriátricos que están sufriendo de trauma. Por eso nos hemos interesado en estudiar esta población, no solamente al crear el servicio de trauma geriátrico, sino también que hemos hecho estudios para probar de que esta población se ve mucho más afectada por el trauma que un grupo similar de pacientes jóvenes. En un estudio que publicamos en el 2010 en el Journal de Trauma de los Estados Unidos, presentamos que los pacientes geriátricos que tenían el mismo tipo de lesión que un paciente joven presentaban una morbilidad y mortalidad mucho más aumentada que ese grupo de pacientes jóvenes. O sea que desde el comienzo ya tenemos que tener un alto índice de sospecha de que estos pacientes van a responder bien diferente. En otro estudio que hicimos aquí en nuestra institución, comparamos un grupo de pacientes que manejamos antes de establecer el servicio de trauma geriátrico, y definitivamente esto es un estudio que publicamos en el 2012 en el Journal of Trauma, y definitivamente probamos de que establecer un servicio de trauma geriátrico mejora el cuidado del paciente y
hay una disminución en la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes. Y una de las cosas que quiero establecer es que siempre hay que tener un alto índice de sospecha cuando se maneja este tipo de trauma geriátrico. Esta es una lista de las advertencias que tenemos que tener o posibles fallas que podemos hacer en el manejo de estos pacientes. Como por ejemplo, estos pacientes pueden que tengan una reacción mínima fisiológica como respuesta a la emergencia. Falta de sospecha de funciones básicas fisiológicas que se encuentran a su nivel límite de función normal. Tenemos que estar pendientes de que la respuesta adrenérgica a estrés está inadecuada. Pueden tener medicamentos que estén enmascarando los signos clásicos del problema que tiene el paciente. Y definitivamente tenemos que tener un monitoreo exhaustivo en estos pacientes para evitar fallar, ¿no? El diagnóstico de algún tipo de lesión o problema médico. Y esta es una lista que usualmente usamos como guía para tratar de mejorar el cuidado de estos pacientes de trauma geriátrico. Gracias a que establecimos el servicio de trauma geriátrico aquí en el hospital, hemos desarrollado programas de prevención que, por ejemplo, tenemos en la prevención de caídas, que es la causa más común de trauma en estos pacientes. Le damos seminarios en el manejo de sus medicamentos. Tenemos personas que van a la residencia y identifican áreas posibles de que estos pacientes puedan tener una caída, y se les enseña cómo tener cambios en el comportamiento en la casa para evitar este tipo de problema. Se le enfatiza de que para mantener un nivel de función e independencia diaria constante como parte del programa de prevención. Como pueden ver aquí en la laminilla, pues estos programas de prevención lo hemos desarrollado gracias a que establecimos el servicio de trauma geriátrico. Bueno, este es un pequeño ejemplo de nuestra área de prevención o programas de prevención de trauma geriátrico aquí en Dallas, Texas. Y de nuevo le quiero dar las gracias al doctor Pablo Tolino por la invitación a exponer estos temas en el mes de prevención. Muchas felicidades y nos vemos pronto. Gracias.